Shalom, shalom, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Hoy tenemos segunda de Samuel, capítulo 19. En este capítulo vamos a ver lo que continuó de la batalla anterior, que era la muerte de Absalón. Tenemos que el pueblo de Israel se enfrasca en una batalla entre hermanos, que mueren 20.000 hombres. Y aún así el rey David llora nada más por la muerte de su hijo Absalón, lo cual causa una molestia enorme en el pueblo, pero especialmente en Joab, su primer teniente del ejército, uno de los hombres más importantes de Israel en este momento. Lo que va a suceder con esta gran molestia es que David puede estar a punto de perder el reino y de perder a todos sus súbditos. En el 1 dice, dieron aviso a Joab que aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Tenemos que David está llorando por Absalón, como vimos al final del capítulo pasado, dice en el 2. Y se volvió aquel día el triunfo en luto para todo el pueblo, porque oyó decir al pueblo que aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Todas las personas se habían dado cuenta de que el rey estaba llorando y que estaba haciendo un duelo muy grande y lo estaba haciendo de forma pública. Y era tanto así que todo el mundo se enteró de eso y las personas, en vez de entrar como victoriosos al pueblo, entraron pues cabizbajos y tristes. Dicen el 3, y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto del rostro, clamaba en alta voz, Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. No paraba de gritar el rey David por su hijo y por el dolor que había sentido. Como habíamos visto anteriormente, también David tenía que haber valorado la vida de todos los soldados que habían ido a pelear y su propia vida también, porque Absalón pretendía matarlo. En el 5 dice, entonces Joab vino al rey en la casa y dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida, la vida de tus hijos, la vida de tus hijas, la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas. Es verdad lo que dice Joab. Joab también había conocido a Absalón desde una forma pues muy cercana. No puedo decir que eran amigos, pero sí habían tenido pues sus conversaciones, sus roces, su etcétera, o sea, habían convivido juntos y aún así tuvo que ser Joab el que lo mató, fue el que le disparó 3 flechas en el corazón y el resto de sus soldados lo terminaron de matar, lo rodearon 10 soldados y lo terminaron de matar. Fue Joab quien lo mató al hijo del rey David. Pero Joab tiene mucha razón al decirle todo esto a David, porque no solamente pelearon por el pueblo, sino por el reinado de David. Perfectamente, se hubiera entregado a Absalón, que Absalón reine y nadie se muere de todas las demás personas. Pero ese día pelearon por las esposas del rey, por los hijos que le quedaban vivos al rey y por el rey mismo. Esa lucha fue para defender al rey, nada más. Y el rey, en vez de agradecerlo, estaba llorando por Absalón, lo cual debe ser muy difícil, por supuesto. Y era el hijo de él, y él tiene ganas de llorar por su hijo, pero debió haber valorado más la vida de los soldados y fingir que estaba contento, aunque sea. En el 6 dice, amando a los que te odian y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importa tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros hubiéramos muerto, entonces estarías contento. Y tiene razón Joab al estar enfadado. Joab se tomó la libertad de matar a Absalón sin permiso del rey. O sea, el rey le dijo que no lo matara y aún así él lo mató. Pero tiene razón también a lo que está diciendo aquí, que valía más, la vida de Absalón o la de todos sus hijos. Es que David tenía que escoger todo su pueblo, todos sus hijos, su propia vida o solo la de Absalón. Lo más lógico era escoger a los muchos y no a los pocos. En el 7 dice, levántate pues ahora y vete afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Yahweh que si no sales no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Vea, Joab lo está amenazando al rey, ve al poder que tenía Joab. Joab realmente tenía mucho poder, Joab y era el que gobernaba el ejército, gran parte del ejército. Y su hermano también, porque él tenía al hermano metido como si fuese otro general también ahí mismo.
Entonces le está diciendo que si no va y le habla bondadosamente al pueblo, que él, Joab, se iba a encargar de retirarlo del trono y se lo estaba jurando por Yahweh, ¿verdad? Que él le iba a quitar el trono. No que iba a quedar Joab como rey, porque no se sabe a quién iba a poner, pero sí que iba a quitar a David del trono. En el 8 dice, entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo, he aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda. Tenemos que las tribus que apoyaron a David en esta guerra estaban ahí con él, pero los demás se habían ido cada quien a su tienda, claro, o sea, se habían devuelto porque habían perdido la batalla. En el 9 dice, y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo, el rey nos ha librado de la mano de nuestros enemigos, y nos ha salvado de mano de los filistín, y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Entonces, ya todas las demás personas como que están entrando en razón. Todos tenían un velo. Ese velo los hizo actuar de forma, se puede decir, egocéntrica. Al poner a Absalón primero que al rey, que ellos ya habían tenido, que los había librado de las manos de los filisteos, que había luchado las batallas junto con el rey Saúl, que había peleado contra el gigante Goliat, que bueno, que había hecho muchas cosas y muchas reformas buenas en el país. Este es el rey David, pero ellos se les puso ese velo debido al pecado y debido a la maldición que ya hemos venido hablando ya varias veces, que está en Primera de Samuel 8. Ahí es donde está esa maldición, que quien escoja un rey, que bueno, lo que haga el rey bueno o malo va a afectar al pueblo, que eso ya, bueno, ya está tocado, lo pueden ver el video si quieren. Dice en el 10, y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en batalla. ¿Por qué pues estáis callados respecto a hacer volver al rey? Lo que están discutiendo es hacer volver al rey a donde tiene que reinar, que es en Yahudá. ¿Por qué? Porque él fue expulsado de Yahudá. Él se fue a pelear en otra parte. Entonces dice en el 11, dice, y el rey David envió a los Coanín, Sadoc y Abiatar. Aquí tenemos esos dos Coanín que ya hemos venido mencionando, que hemos visto quiénes son, que fueron, trabajaron para David en todo este conflicto. Ellos se mantuvieron como espías, mantuvieron el arca a salvo. El arca ellos se lo llevaron cuando David se fue. Y entonces siguieron a David junto con el arca. Pero David no quiso llevarse el arca. No quiso llevársela porque él sintió que el arca pertenecía a Jerusalén, a Jerusalén. Entonces les dijo que por favor la devolvieran y que estuvieran ahí, que le sirvieran de espías. Y así fue. Y gracias a este espionaje que ya vimos en capítulos anteriores, David supo qué hacer y se ganó la batalla. Entonces, este Coanín, Sadoc y Abiatar, que son personas muy importantes, uno es el Cohen Agadol y el otro es solamente un Cohen que no deja de ser importante y que en este momento están en Jerusalén, quieren hablar con el pueblo y decirles algo. Dice, y decirles, o sea, David los está mandando a decir esto. ¿Por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? O sea, todo el pueblo de Israel estaban de acuerdo en que David volviera a reinar, pero los últimos en decir que regresaran era Jerusalén, ¿verdad? Bueno, estaban siendo los últimos, entonces el Cohen Agadol está haciendo esto para que llamen a David de regreso. No sabemos cuánto tiempo pasó, no sé si pasó un día, un mes o cuánto pudo haber pasado. En el 12 dice, vosotros sois mis hermanos, mi hueso y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? El Melech David les está diciendo que son de la misma tribu y que por qué son los últimos en hacerlo volver. Dice en el 13, asimismo iréis a Amasa. Amasa fue el que gobernó el ejército de Jerusalén junto con los otros ejércitos que estaban del lado de Absalón. Dice, así diréis a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? ¿No eres tú también de la tribu de Yahudá? Dice, así me haga Elohim y aún me añada, si no fuese general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab. Oh, vea lo que está diciendo David, no había notado esto. David le está jurando por Yahweh, o sea, por Elohim,
que va a quitar a Joab y le va a dar el puesto a él. La primera vez que lo leí, la segunda no lo había notado, pero me parece, si mal no recuerdo, yo creo que Joab mata a Amasa más adelante para que no le quiten ese puesto, no me acuerdo por qué, pero lo mata. Dice en el 14, así inclinó el corazón de todos los varones de Yahudá como el de un solo hombre, para que enviase a decir al rey, vuélvete tú y todos tus siervos. En el 15 dice, volvió pues el rey y vino hasta el Jardín, y Yahudá vino a Gilgad para recibir al rey y para hacerle pasar el Jardín. O sea, todo el pueblo de Yahudá se reunió y lo recibió. Imagino que hicieron una fiesta o algo así. En el 16, y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Bahurín, se dio prisa y descendió con los hombres de Yahudá a recibir al rey David. ¿Quién es este personaje Simei? Que es importante también recordar quién es, porque más adelante se va a ver cómo muere. Resulta que este Simei es un levita. Este leví fue y empezó a insultar a David cuando él iba saliendo por la persecución de Absalón. Él se fue y le lanzó rocas y lo maldijo muchas veces y le dijo que él estaba usurpando el trono y que por ser un hombre sanguinario, toda esta maldición le estaba viniendo encima. Los guerreros que estaban al lado de David le pidieron permiso para matar a Simei y cortarle la cabeza, pero David no dio permiso. David dijo que esa maldición venía probablemente de Yahweh. Entonces ahorita va a venir Simei corriendo a toda prisa a disculparse para que por favor no lo mate. David le va a jurar que no lo va a matar, pero en el lecho de muerte de David le va a pedir a su hijo Salomón, que es el que va a reinar, que lo mate. Entonces eso es algo que, bueno, hay que verlo, ¿verdad? Siempre le va a venir una maldición a Simei por haber maldecido, valga la redundancia, al ungido de Yahweh, que en este caso es David. Continuamos en el 17, dice, con él venían 1000 hombres de Benjamín, asimismo Shiva, criado de la casa de Shaul, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jardín delante del rey. ¿Quién es Shiva? En el 17 vemos a Shiva, que es el criado del antiguo rey Saúl y que ahora está presentándose frente a David porque él anteriormente le había llevado vino y pasas. Y ese vino y esas pasas supuestamente venían de parte de Mefiboset, que es el hijo de Jahonatán, el mejor amigo de David, que murió. Entonces, no se sabe si fue que Shiva llevó eso por corazón propio o fue que Mefiboset envió a Shiva y Shiva lo engañó y no lo llevó con él, ¿verdad? Simplemente se fue y no fue con él. Entonces, eso causó un conflicto porque David había invitado a la mesa de él a Mefiboset. Ahí tenemos un estudio también anterior que habla sobre Mefiboset, sobre este asunto con Shiva, cómo la tierra era de Shiva antes y pasó a manos de Mefiboset y ahora va a pasar toda a manos de Shiva, debido a que Mefiboset no fue a ver al rey en su momento de aflicción. Pero bueno, ahí está toda la historia. Entonces, 7. Con él venían 1000 hombres de Benjamín, asimismo Shiva, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jardín delante de el 18, y cruzando el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que él le pareciera. Entonces aquí volvemos a Simei, que Simei es el que le lanzaba rocas a David cuando iba pasando. Dice, entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jardín, en el 19. Y dijo el rey, no me culpe mi Adón de iniquidad, ni tenga memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi Adón el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, le está diciendo este Simei pidiéndole clemencia. Dice en el 20, porque yo tu siervo reconozco haber pecado y he venido hoy el primero de toda la casa de Joseph para descender a recibir a mi Adón el rey. Qué hipocresía, ¿verdad? Ya cuando vio que parecía que iba a perder, lanzaba piedras, y ya cuando no, entonces ya ahí sí le pide clemencia. Entonces dice en el 21, respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo, ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Yahweh? O sea,
Aquí tenemos que Abisai, que es el hermano de Joab, le está diciendo, ahora sí, déjeme matarlo, porque él había querido matarlo antes. Entonces le está diciendo, no debería morir este hombre por haberte maldecido anteriormente. En el 22 dice, David entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? Le está diciendo a Joab y a Abisai al mismo tiempo, que por qué, que tiene él con ellos para que sean adversarios, le dice. ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel, les está diciendo. O sea, ¿para qué se va a morir este hombre si yo ya sé que yo soy rey? Se lo va a perdonar. En el 23, y dijo el rey a Simei, no morirás, y el rey se lo juró, o sea, le está jurando que no lo va a matar, pero más adelante sí lo va a mandar a matar a través de Salomón, ¿verdad? Que personalmente no me parece correcto, o sea, si le iba a dar pena de muerte era en el momento, pienso yo, o después, digamos, decir, voy a ver qué voy a pensar, tal vez hubiera sido lo más correcto, voy a pensar esto bien, y después vamos a ver si vive o muere, ¿verdad? Pero al final se dio esto. Tal vez lo hubiera puesto en arresto y hace un juicio o algo así por el estilo, para analizar bien la situación. Dice en el 24, también Mefiboset, hijo de Shaul, descendió. Este es Mefiboset, recuerdan, el hijo de Shaul, dice aquí, pero bueno, Shaul sí, era su abuelo, pero su padre era Jahonatán, el mejor amigo de David. Entonces aquí tenemos a Mefiboset. También Mefiboset, hijo de Shaul, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en Shalom. O sea, todo ese tiempo que el rey se había ido, él se había dedicado a mantenerse como en luto, digamos, hasta que volviera, para que así el rey lo viera en luto. ¿Por qué? Porque no sabemos si fue que Simei lo traicionó o si fue que él no quiso ir, o sea, no se sabe. En el 25 dice, y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? O sea, David considera a Mefiboset un amigo, el hijo de su mejor amigo, y él había hecho mucha bondad por él porque él estaba súper pobre, vivía en un lugar que se llamaba Lovedar, y Lovedar literalmente significa pobreza, como desolación. En el 26, y el rey respondió, rey Adón mío, mi siervo me engañó. Ve, le está diciendo que Simei lo engañó, pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey porque tu siervo es cojo. O sea, él es cierto, él era cojo, él no podía caminar bien. Entonces él le pidió al siervo que le pusiera un asno y el siervo se fue con toda la comida. Eso es lo que está diciendo él, ¿verdad? Con toda la comida que el mismo Mefiboset había preparado. En el 27 dice, pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi Adón el rey, mas mi Adón el rey es como un Malak de Elohim. Haz pues lo que bien te parezca. Le está diciendo Mefiboset, haga usted lo que bien le parezca porque usted es como un Malak de Elohim para mí, ¿verdad? Por todo el bien que le había hecho. Dice en el 28, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi Adón el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados de tu mesa. Sí, esto es muy cierto, o sea, toda la casa de Saúl perfectamente podía ser puesta a muerte para que ellos no se levantaran el día de mañana a reclamar el trono, porque ellos fueron los primeros en el trono, la casa de Saúl. Más adelante vamos a ver que muchas de las casas de Israel que toman el trono son asesinadas por completo, matan los hijos, las hijas, hasta el perro y el gato para que no quede nadie que pueda reclamar el trono más adelante, y es bastante crudo, o sea, es una forma de actuar muy cruda. Pero David no, David lo trató bien a él y David se está sintiendo traicionado. Entonces David le dio la tierra que era de Mefiboset a Simei, ¿verdad? A su siervo, cuando realmente le tocaba a Mefiboset esa tierra. Entonces dice así, ¿qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? O sea, ¿qué le voy a reclamar yo más al rey si ya ha hecho mucho bien por mí? Le dice Mefiboset en el 29. Y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Shiva os dividan los campos. O sea, David determinó que los campos ya no iban a ser más de Mefiboset, sino que iba a ser mitad y mitad, ¿verdad? Y le iba a quitar la mitad y le iba a dar la mitad a Shiva. No se sabe si Shiva lo hizo mal o no, no se sabe. En el 30 dice, y Mefiboset dijo al rey, deja que él tome todas, pues mi Adón el rey ha vuelto en Shalom a su casa. O sea, Mefiboset le está diciendo, yo renuncio a todo, no me interesa nada de esas tierras. ¿Por qué? Porque David había vuelto a casa vivo. Entonces que le importaba más la vida de David que la tierra.
Y no sabemos si Mefiboset lo está haciendo por bondad de su corazón, como diciendo, a mí no me interesa esa tierra, me interesa usted como amigo, ¿verdad? Puede ser eso. O puede ser también una jugada muy buena al decir eso para que no lo maten, ¿verdad? Porque es posible que tal vez el rey se enoje y lo mate. O sea, David no está entrando a matar a nadie, vea que dejó a, a este otro que lo persiguió y lo apedreó cuando él iba saliendo vivo. Pero aún así no se sabe, ¿verdad? No se sabe cómo puede reaccionar. Entonces él tal vez está curando en salud al decir estas cosas. Dice en el 31, también Barzillai, Galadita, descendió de Rogelín y pasó el Jardín con el rey para acompañarle al otro lado del Jardín. ¿Quién es Barzillai en la Biblia? Resulta que Barzillai era un hombre anciano, muy millonario, sí, que tenía mucho dinero, que llevó muchas provisiones a David cuando David estuvo en apuros. Entonces, él también va a ir a recibir a David para saludarle y darle las buenas nuevas para que entre en el reino de nuevo. Dice en el 31, también Barzillai Galaita descendió de Rogelín y pasó el Jardín con el rey para acompañarle al otro lado del Jardín. Era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. En el 33, el rey dijo a Barzillai, pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. O sea, le está diciendo, véngase y quédese a vivir conmigo en mi casa y yo le voy a dar a usted todo por lo que hizo. Pero Barzillai va a contestar muy sabiamente, va a decir algo pues muy inteligente y muy bonito. Vamos a ver qué contesta, dice en el 34. Mas Barzillai dijo al rey, ¿cuántos años más haré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? O sea, ya estoy anciano, me gusta mi casa, en mi casa tengo a toda mi familia. Él puede traerse a toda la familia a Jerusalén, pero él quiere vivir en su tierra, con su familia, con sus nietos, etcétera. Entonces él está contestando así, dice, ¿cuánto más voy a vivir yo para irme a vivir a Jerusalén con el rey? Dice en el 35, de edad de 80 años soy este día, podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es. ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? O sea, me vas a ver más rica la comida ahora que antes. O sea, ya está viejo, ya no está para esos trotes, se diría vulgarmente. Dice, oiré más la voz de los cantores y las cantoras. O sea, ya no escucha bien, ya no veo bien, ya no me gusto bien. O sea, ¿qué voy a ir a hacer yo a Jerusalén? ¿Para qué pues ha de ser tu siervo una carga para mi adón el rey? En el 36. Pasará tu siervo un poco más allá del jardín con el rey. ¿Por qué ha de dar el rey tan gran recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad. Ve, lo que quieres morir en su casa, dice, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí tu siervo Kimán, que pase él con mi adón el rey y haz a él lo que bien te pareciere. O sea, él le está dando a uno de sus siervos, seguro uno de sus siervos más importantes, para que pase junto con el rey y que esté al lado del rey para que lo represente a él, ¿verdad? Dentro de todo este asunto. Dice en el 38. Y el rey dijo, pase pues conmigo, Kimán, y yo haré con él como bien te parezca, y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. O sea, le está diciendo, pídame lo que usted ocupe y yo se lo doy, le está diciendo el rey David. Dice en el 39, y todo el pueblo pasó el jardín, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzillai y lo bendijo, y él se volvió a su casa. El rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Kimán, y todo el pueblo de Yahudá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. O sea, ya había mucha gente siguiendo al rey mientras él iba en su marcha triunfal para llegar de nuevo a donde él vivía antes, en Jerusalén. Dice 41. Y he aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron, ¿por qué los hombres de Yahudá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él? Le están preguntando en el 42. Y todos los hombres de Yahudá respondieron a todos los de Israel, porque él es rey y nuestro pariente. Mas, ¿por qué os enojáis vosotros de esto?
¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? En el 43, así respondieron los hombres de Israel y dijeron a los hombres de Yahudá, nosotros tenemos en el rey 10 partes y el mismo David más que vosotros. ¿Por qué, pues, nos habéis tenido un poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto a hacer volver a nuestro rey? Dice, y las palabras de los hombres de Yahudá fueron más violentas que de los hombres de Israel. Los hombres de Israel están diciendo que por qué, si ellos fueron los primeros, por qué los de Yahudá están llevándolo casi que solo ellos, ¿verdad? A que vuelva a ser el rey. Y aquí va a haber un conflicto, va a haber un conflicto entre ambas partes, entre Yahudá y las 10 tribus de Israel. Bueno, las 11 tribus de Israel en este momento. Entonces se va a ver una pequeña división y va a haber otra guerra civil más adelante, la vamos a ver en el siguiente capítulo, en el capítulo 20. Y aquí termina el estudio. Que abuelos bendigan en el nombre de Yahshua. Shalom, Ugrahot, paz y bendiciones.